Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque Él es perfecto. Hablando a nuestros oídos, pero que lleguemos esa palabra a nuestros corazones, Señor. Y que, como dice tu palabra, Señor, que podamos nosotros escuchar no pesadamente, sino, Padre, con un corazón abiertamente, oh Dios, con un corazón que escucha como aquel hijo, aquel niño, aquel todavía pequeño escucha la voz de su padre y le coloca atención y quiere ser como su padre cuando le habla, porque hay autoridad en ese padre, hay solicitud en ese padre, oh Dios. Queremos hoy estar atento a tu palabra, oh Dios, como ese niño está atento a la voz de su padre, oh Dios, allí, y no le quita la atención, sino que está allí sus ojos. Señor, permítenos hoy estar en este lugar, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe toda honra, gloria y alabanza, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con el tema o el título que Dios me ha permitido compartir con ustedes, el del mensaje: bienaventurado o dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Amén. Bienaventurado, dichoso, afortunado, felices los que el Señor bendice, a los que corrige, a los que instruye en su ley, a los que día y noche está Él allí. Quiero agradecerles a todos ustedes por permitirles traer esta palabra de parte del Señor. Sé que Dios trayendo instrucción a través de su lenguaje, a través de su palabra, a través de Él. Quería entonces continuar este tiempo diciéndoles, dentro de los puntos que tengo, dentro de los subpuntos que tengo, donde hay un evento donde Dios nos permite ver en la Biblia, en la palabra de Dios, donde Dios le dice al rey David que su hijo Salomón lo va a tratar como si fuera su propio hijo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y 15. Estaremos leyéndolo en otras versiones, estos dos textos que me permitan. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Gracias por su atención. Dice: yo le seré a él padre, le está diciendo Jehová al rey David. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y versículo 15: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Dice en la Nueva Traducción Viviente, este texto, Nueva Traducción Viviente, dice, permítame leérselo en las siguientes versiones. Bendito Dios. Bueno, permítame aquí, a ver, hombre, se me perdió. Vamos a agregarlo. Nueva Traducción Viviente. Dice así: yo seré su padre, le está diciendo el Señor Jehová, nuestro Dios, al rey David. Recuerde que había una comunicación especial de Dios con el rey David, que era conforme a su corazón. Y dentro de esas palabras que le está diciendo al padre, al rey David, le está diciendo que el hijo que él iba a tener, que el hijo que estaba ahí ya, iba a ser, dice, su hijo, y él será mi hijo, dice la Nueva Traducción Viviente. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Y el versículo 15 dice: pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista.
Otras versiones entonces, la Biblia, la palabra de Dios, dice así de la siguiente manera: yo seré su padre y él será mi hijo. Y si se porta mal, dice el Señor, yo le corregiré. Yo mismo le voy a corregir. Le está diciendo al rey David: tú no vas a estar ahí. Llegará un momento en que tú no vas a estar con tu hijo. Pero yo, como voy a ser su padre, en el momento en que se porte mal, yo voy a corregir con mano dura según la costumbre humana. Pero no le retiraré mi fidelidad con la que le retiré a Saúl, a quien rechacé en beneficio tuyo. Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera, permítame, la palabra de Dios para todos también. Palabra de Dios para todos dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Cuando peque lo castigaré como un padre azota a su hijo. Pero yo nunca le quitaré mi fiel amor, como se lo quité a Saúl, a quien hice un lado cuando me dirigí a ti. ¿Recuerdan usted lo que sucedió con el rey Saúl? ¿Recuerda usted que Dios le había dicho al rey Saúl que hiciera, que obedeciera, pero él no obedeció, amado hermano? Y hizo como se le vino en gana. Y hermano, Dios tuvo que tomar otro rey conforme a su corazón, hermano, hacer a un lado, desechar al rey Saúl y tomar al rey David, un corazón conforme al corazón de Dios, formado, un corazón que estaba allí, un corazón que verdaderamente era obediente, que había recibido la instrucción de sus padres, un corazón que era recto con Dios, donde estaba el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando ya llega el momento en que Dios hace un pacto con David, el capítulo 7, versículo 1, el título dice Pacto de Dios con David. Cuando Dios le dice que él, su hijo es el que va a construir el tabernáculo, porque él no puede por haber derramado tanta sangre. Pero cuando él se refiere aquí al versículo 14 y el versículo 15, en la Nueva Biblia Viva, yo se lo quiero leer en esta última versión, dice: yo seré su padre y él será mi hijo, y si él me falla, yo lo castigaré como un padre castiga a su hijo. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos comportado mal, hermanos? Pero él es nuestro padre. Y un padre no quisiera tener esa disposición o esa indisposición de su hijo. Un padre siempre quisiera ver a su hijo dependiente y obediente de su padre. Un padre siempre quisiera ver a su hijo atento a la voz y que acata la instrucción de un padre. Pero la mayoría de las veces no se actúa así, ni en el mundo, ni aún dentro del ámbito cristiano, ni en la iglesia, ni en la familia cristiana. Vemos muchas familias aquí en la iglesia donde vienen los domingos, donde estamos un rato, pero de ahí para allá afuera, hermanos, y cuando llegan a su casa, es un mundo totalmente aparte. Es un mundo quizá lejos de Dios, contrario a las instrucciones de Dios, quizá contrario a los mandamientos de Dios. Porque hoy las presiones sobre la familia son diabólicas. Tan diabólicas, hermano, que es para la destrucción. Y todo lo que ha llegado al mundo, todo lo que ha llegado en cuanto a la tecnología, ideología, filosofía, todo es para destruir esa concesión de lo que Dios dijo un día a la familia que Él puso y que Él bendijo en el huerto del Edén. Dice entonces, el Señor está diciendo y hablando aquí de una manera especial con el rey David, pero dice: no le retiraré mi amor como si se lo retiré a Saúl, tu antecesor. De alguna u otra manera Dios no ha retirado nuestro amor. ¿Qué leíamos? ¿Recuerda usted la primera vez o la primera parte en Hebreos? Que el padre al que ama a su hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y por eso el Señor le dice aquí, y es un juramento de Dios: yo mismo voy a corregirlo y nunca le voy a retirar mi amor, nunca le voy a retirar mi fidelidad. Dice, aún muchos es especial que muchos de los proverbios que escribió el rey Salomón son dedicados
a tantos dichos y a tantas situaciones que conllevan a la familia, conllevan al ser de la persona, conllevan a la parte social. Y muchos de estos proverbios que usted ha visto y podemos nosotros ver, observar, de los cuales hemos tratado en este tema, muchos de ellos hablan a los jóvenes, a los niños, hablan de la corrección, hablan de la disciplina, de la sabiduría, del poder estar correctamente viviendo en el Señor, en el contexto de la palabra de Dios. Uno de ellos es Proverbios capítulo 4. Quiero leer inclusive casi todo Proverbios en la Dios habla hoy. Proverbios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Fíjese cómo la sabiduría que Dios derramó sobre la vida del rey Salomón es tan especial que es mismo Dios hablando a través del rey Salomón en esta especial sabiduría. Quiero hablarlo en la nueva, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y dice el título de esta versión: exhortaciones a seguir el buen camino. Y vamos a leerlo, yo le invito, si usted lo tiene de pronto, y si no, escúcheme. Dice del versículo 1 hasta el versículo 27, el rey Salomón diciéndole a la gente, pero fíjese quién era el que lo estaba corrigiendo. Fíjese de quién había venido la instrucción. Y de alguna u otra manera también recibió la instrucción, la enseñanza del rey David. Pero él habla estas palabras y dice: hijos, atiendan a los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas, pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera: grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te enaltecerá, abrázala y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda y te corona con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío, hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te harán andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados, no sigas su mala conducta, evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen caer alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro, ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención. Jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo lo que las haya. Cuida tu mente más que a nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas, apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino, evita el andar en malos pasos. Fíjese cómo aún, y vemos lo que el Señor le había dicho al rey David, que su propio hijo iba a ser como su propio hijo, el Hijo de Dios. Y eso somos nosotros hoy también, hermanos, que de alguna u otra manera, si fallamos, pues va a venir su llamado de atención, quiera o no, porque somos sus hijos. Hermano, de alguna u otra manera, si nos portamos mal, si pecamos, Él estará siempre su palabra llamando nuestra atención. De alguna u otra manera, hermanos, nos hará entender, nos hará comprender de que hemos fallado, que hemos errado, que hemos pecado y que necesitamos necesitamos ser instruidos por Él, que necesitamos ir para ser enseñados nuevamente por Él, para no pecar contra Él.
aquella mujer que fue encontrada en adulterio allí y que fue llevada por la ley. ¿Recuerdan ustedes la anterior vez que leíamos de aquel joven que es desvergonzado, que era comilón, borracho, y que por la ley de Moisés era llevado ante los ancianos, ante los líderes, y ese joven era expuesto públicamente allí, y por la ley ese joven tenía que ser apedreado hasta morir? Pero fíjese que encontramos una escena casi parecida con esta mujer, donde es encontrada en pecado, en adulterio, amados hermanos, en pleno acto, y es llevada delante del Señor y con público también allí. Y los líderes, maestros religiosos estaban allí también para que se cumpliera y dijeran: claro, así dice la ley de Moisés, apedréenla. Pero ¿cuáles fueron las palabras del Señor en ese momento? Dice que se agarró en el momento de escribir en tierra. Y las palabras del Señor fueron: el que esté libre de pecado, que tire, que arroje la primera piedra. Habían también inclusive jóvenes, niños, porque tenían que ser enseñados aún en eso, viendo, para que tuvieran temores su corazón de hacer lo malo y de pecar. Dice: ninguno quedó allí. La mujer fue levantada por el Señor. La mujer estaba apedreada, estaba esperando ser apedreada hasta morir. La mujer, sus pensamientos habían llegado al final, tal vez de una vida, tal vez de un trayecto, de un camino que nunca quiso corregir, que nunca quiso ser enseñada, que nunca tal vez quiso ser instruida. Tal vez muchas personas se les acercaron, tal vez sus padres le enseñaron el buen camino, pero aquella mujer tomó el mal camino. Aquella mujer se desvió, como muchos de nosotros un día nos desviamos, como un día nosotros tomamos el mal camino, como un día nosotros erramos y andábamos errantes en este mundo, andábamos haciendo lo que nos daba la gana, andábamos, no nos dolía pecar contra Dios, hacíamos lo que queríamos con nuestra vida. Poníamos nuestra vida en esclavitud y en servicio de este mundo, en servicio del enemigo, del diablo, de Satanás, para que hiciera con nosotros como instrumentos para aún destrucción, no solo de nosotros mismos, sino destrucción de la sociedad, como ha hecho con muchos en esta tierra, amados hermanos. Pero la palabra del Señor no se dejaron ver entre toda la multitud, amados hermanos, y llegó a la profundidad de su mente y de su corazón de cada uno de los que estaban allí. Inmediatamente tuvieron que ellos hacer un alto, todos los que estaban allí, aún los que tenían esos vestidos resplandecientes como maestros, hombres que estaban allí en la misma ley, pero hombres que tenían guardado su pecado, hombres que estaban en pecado, hombres que no estaban verdaderamente en comunión con el Señor. Tuvieron que soltar la piedra, hermano, dejarla allí. Y Dios, el Señor, en su misericordia, en su bondad, levantar a aquella mujer y decirle: aún ni yo, que tengo el poder, mujer, de tomar la piedra, soy el único que he quedado, y apedrarte hasta la muerte, mujer, pero mi misericordia, porque vine a rescatar lo que se había perdido. Y crea lo que esa mujer entendió, el amor de tal manera. Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mujer estaba perdida, como muchos nosotros un día estábamos perdidos, y el Señor te encontró, nos encontró. Y las palabras: mujer, yo te perdono, vete, pero no peques más. Esa fue la instrucción del Señor, ese fue el mandamiento del Señor. Pero esta mujer recibió ese momento como la lección más grande que su vida podía recibir, amados hermanos. Esta mujer, de acuerdo a las Escrituras, no volvió a esa condición. Esta mujer obedeció, esta mujer se apartó, esta mujer se dejó amar por el Señor. Esta mujer obtuvo la misericordia, la gracia de Dios, la salvación del Señor allí. Su sangre, aunque no estuviera el Señor todavía en una cruz, se hubiera derramado
pero había algo que le había limpiado a esta mujer de su pecado, de su condición, de su situación. Y esta mujer no volvió a ser jamás la misma. ¿Hasta dónde tiene que llegar hay veces el ser humano para ser corregido, amados hermanos? Hasta el punto de tocar las puertas de la misma muerte. Hasta el punto de la misma enfermedad, llevarlo hasta el punto de la misma muerte, en una cama postrado, muriéndose en el último momento. Pero la misericordia de Dios ha llegado en ese momento. La buena mano de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, y ha perdonado y ha rescatado a muchos aún desde ese momento. Y muchos han obedecido. Pero lamentablemente otros, amados hermanos, otros han sido levantados, sanados, rescatados de la misma muerte, pero volvieron a lo mismo. No aprendieron. Y entonces, ¿cuántas veces Dios, una y otra vez Dios hace con el ser humano, amados hermanos? Dios trató con el pueblo de Israel en enseñarles y corregirles. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Fíjese usted cómo era fuerte la ley, pero esa mujer encontró misericordia, como usted y yo hemos encontrado misericordia. Jeremías capítulo 32, versículo 33. Amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 33. Dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba, dice Señor, y cuando los enseñaba, mire que no le dice les. ¿Sí ve usted en la Reina Valera cómo dice? Los enseñaba, como un padre, hermanos, que muestra verdaderamente la práctica en la obediencia de su hijo, pero que ese hijo tiene que ver verdaderamente a ese padre, que es un padre íntegro, un padre que verdaderamente se le puede creer, amados hermanos. Y aquí verdaderamente a Dios se mostró verdaderamente con su pueblo Israel. Dios se mostraba con su pueblo. Dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificando lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar el fuego, por el fuego, sus hijos y sus hijas a Moló, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Fíjese cómo lo dice en las otras versiones. En la Biblia latinoamericana, o Biblia de las Américas, perdón, dice: ellos me dieron la espalda y no el rostro. Aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron la corrección. La Nueva Biblia Viva dice así de la siguiente manera: me han vuelto la espalda y no han querido volverse a mí. Día tras día, dice esta versión. Fíjese cómo Dios, año tras año, les enseñaba a discernir entre el bien y el mal, pero no querían escuchar ni obedecer. ¿Cómo hace Dios con su pueblo, hermanos? ¿Cómo nos enseña? Es el día tras día tras día, hermanos. Año, mes tras mes, año tras año. Para que nadie tenga que decir, hermano, algún día delante de la presencia de Dios, cuando estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, que Dios no dijo, que Dios no me enseñó, que Dios no me llamó la atención, que Dios ni siquiera me castigó. Porque bendita esas veces cuando recibí esos azotes, cuando recibí esos castigos. De alguna u otra manera Dios obrando, llamando la atención
para evitar que mi alma, hermano, se fuera de la presencia de Dios, lejos para siempre. Pero Él, al que ama y trata a su hijo, lo tratará de esa manera especial porque es su hijo. La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: ellos me dieron la espalda y no pusieron la cara. Escuchen. Aunque les enseñé con paciencia, no quisieron aceptar mis enseñanzas. El versículo 33 al 42 en la Nueva Biblia Viva, permítame leérselo ahí en este mismo capítulo, dice de la siguiente manera, y nuevamente se lo vuelvo a leer: me han vuelto la espalda y no han querido volverse a mí. Día tras día, año tras año les enseñaba a discernir entre el bien y el mal, pero no querían escuchar ni obedecer. Hasta llegaron a profanar mi templo, rindiendo homenaje allí a los ídolos abominables, y han edificado elevados altares a Baal en el valle de Ben Hinnom. Allí han quemado a sus hijos como sacrificio a Moló, algo que jamás ordené y ni siquiera imaginé sugerir. Qué increíble iniquidad la cual lleva a Judá a pecar tan espantosamente. Versículo 36. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice respecto a esta ciudad: caerá ante el poder del rey de Babilonia mediante guerra, hambre y enfermedad. Pero aún así yo traeré de nuevo a mi pueblo de regreso desde todos los países en donde mi furia los habrá esparcido. Los traeré a esa misma ciudad y haré que vivan en paz y seguridad. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré corazón y mente dispuestos para honrarme y respetarme por siempre, por su propio bien y por el de todos sus descendientes. Y celebraré un convenio eterno con ellos, prometiendo no volver a abandonarlos y hacerles solo bien. Pondré en sus corazones el deseo de honrarme y de respetarme, y nunca me abandonarán. Me deleitaré en hacerles bien y los volveré a establecer en esta tierra con una gran alegría. Así como les envié todos estos terrores y males, de igual modo les haré todo el bien que les he prometido. Fíjese Dios cómo actúa de una manera, hermano, con sus hijos, con los que ama, aun cuando tenga que enviarles terrores, enfermedades, muerte, desgracia, amado hermano. Pero Dios lo va a usar de una manera para poder purificar, aún, hermano, en nuestras fuerzas. Lo que el texto está hablando aquí, hermano, es que el pueblo de Israel, hermano, verdaderamente en sus fuerzas, cuando querían acercarse a Dios, aún prevaricaban más y más todavía pecaban contra Dios. Pero ¿qué dice el texto aquí, amados hermanos? Si no es Dios el que coloca el querer como el hacer en nuestra vida, si no es Dios, hermano, el que está ahí en nuestro corazón obrando, hermano, ¿cómo vamos a recibir entonces la instrucción, la atención en la palabra, amados hermanos? Acuérdese usted, tal vez cuando leía por algún momento la Biblia en su casa, usted no era un creyente, no era hijo de Dios. Usted le daba igual tal vez leer la palabra de Dios, pero usted no cambiaba, hermano. Usted no se detenía en la Biblia. Usted no se detenía a mirar sus caminos. Usted no se detenía a mirar ahí en la palabra. Y no había nada que tal vez, hermano, le llamara la atención, aunque fuera horrible, aunque fuera lo que Dios le estuviera hablando allí. Pero cuando llegó el Espíritu Santo a su vida, cuando llegó el Señor e hizo lo que tenía que hacer, amados hermanos, y usted comienza a leer la palabra, usted comienza a ver algo especial, hermano, que es de Dios en su vida, trayendo esa transformación, pero esa hambre y sed en la palabra, y teniendo la lección de la palabra, la instrucción de la palabra, y usted comienza a verse a través de la palabra y decir: horrible que estoy, mi pecado es grande, mi iniquidad es grande, he sido violento con mis hijos, he sido severo con mi familia, he sido el hombre más horrible en esta sociedad. Y la palabra te lee, amados hermanos, y es la palabra cuando hace y produce ese arrepentimiento en nosotros. Pero eso es por medio del Espíritu Santo, eso es por medio de Dios que coloca en nosotros el querer como el hacer, hermanos. Y de una y otra manera entonces podemos tener la instrucción y la lección de Dios, la enseñanza de Dios. Y acatamos la enseñanza de Dios con amor, amados hermanos. Y decimos: Señor, esto es verdad lo que dice tu palabra. Si de esta manera es lo que dice tu palabra, yo debo tomar de esta manera para mi vida.
Yo debo ser este varón conforme a lo que dice tu palabra. Yo debo cambiar el destino de mi corazón, el destino de mi camino. Yo debo comenzar a caminar conforme a la palabra de Dios. Y es cuando se produce en nosotros, hermano, ese continuo cambio, ese proceso, hermano, y esa forma de Dios sobre nosotros, de una o de otra manera, a través de su palabra, hermanos, allí corrigiéndonos todos los días, día tras día, año tras año, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por lo que ha hecho en su vida? ¿Cuántos le dan gloria a Dios de los que están aquí por lo que ha hecho en su vida? Porque es hermoso lo que Dios ha hecho en mi vida, en su vida, amado hermano. Usted no es el mismo varón, usted no es el mismo violento, usted no es el que azotaba las puertas, usted no es el que le pegaba a su esposa, el que le azotaba tal vez a sus hijos. Usted no era el hombre borrachín, ya no. Todo eso, hermano, pasó, dice la vieja naturaleza, amados hermanos. Ahora en Cristo somos nuevos. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? En Cristo son nuevas todas las cosas. Pero tenemos nosotros que también, de una u otra manera, nosotros como hijos de Dios, todos los días, hermano, estar en la paciencia de Dios, aprendiendo de Él, siendo corregidos, siendo instruidos allí, todos los días amantes de la palabra. Dice la palabra de Dios en un ejemplo donde Dios ordena y dice cómo corregirse cuando aún hay un asunto de robo, sabía o de daño. Fíjese en Números capítulo 5 versículo 6. Números capítulo 5. Y fíjese cómo tenía que hacer aquella persona cuando robaba una pertenencia a alguien o producía un daño. Usted le dañó algo a su hermano y no se lo ha pagado. Usted le dañó, querido hijo, algo a su papá y no se lo ha pagado. Fíjese cómo se tenía que proceder. Y en la traducción lenguaje actual, vamos a leerlo en la Reina Valera, capítulo 5, le dije versículos 6 al 8. Dice, no harás, 6, ¿cierto? 5 al 8. A ver. Yo le dije, ¿números? Ahí estoy en Deuteronomio, perdóneme. Números capítulo 5. Decía, no puede estar equivocado. Versículo 6 al 8. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Versículo 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Lo voy a leer en esta versión que me llamó mucho la atención, traducción lenguaje actual, Números capítulo 6, versículo 5 y el 7. Le damos el 5 y el 7 en la traducción lenguaje actual, amados hermanos. Dice así de la siguiente manera. Permítame, aquí ya se lo leo. 5, versículos 6 y 8. Permítame aquí. Me interesó mucho porque lo dice de la siguiente manera: dile a los israelitas que si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. Es un pecado. Fíjense que aún en estas cosas nosotros necesitamos ser corregidos, iglesia. Se hace un daño y uno dice, no, hermano, perdóneme. Y el hermano le perdona, ¿no? Pero mire lo que dice la palabra. Y debe corregirse así, 2 puntos. Se le devolverá a la persona todo lo que se le haya quitado. Le quitó en ese tiempo una vaca, se la robó, se la tiene que devolver. Y dice que más una quinta parte. O sea que tomará la vaca de él,
y la partirá en 5 pedazos y le entregará una quinta parte. Pues no creo que pudiera suceder así de esa manera, ¿cierto? Pero si hoy lo colocamos en peso, en monedas, amado hermano, si usted a alguien le robó 100,000 pesos, usted le tendría que devolver los 100,000 pesos a aquella persona, y una quinta parte sería el 20% de los 100,000 pesos, 20,000 pesos, amados hermanos. O sea, completo más un interés. Mire cómo se debía de hacer y cómo Dios decía, así se debe de corregir. Era instrucción de Dios y era la forma como aquel entonces, por la ley, los hombres debían proceder cuando se dañaba algo o se robaba la pertenencia de alguien. No, aún nosotros en esas cosas, hermano, tenemos que ser aún sensibles, tener discernimiento, amado hermano. Porque fíjese, usted se puede comprar una empanada y no la paga, usted se constituye en un ladrón. No la pagó. Si usted hace un daño a alguien, si usted hace un daño a alguien, amado hermano, pues no se haga el loco, hermano. Pague, ponga la cara. Yo recuerdo una vez que lavando en un lavadero la moto, por inexperto, tenía una bajada siempre bajadita, y me bajé en reversa. Estaba recién lavada la moto, y cuando una moto está recién lavada, las bandas son jabonosas, lisas. La moto no me frenó y le pegué a un automóvil atrás. Amado hermano, no tenía con qué pagar, solo tenía para la lavada de la moto. Quedé con el hombre de poderle resarcir y pagarle. Me dio su número. El hombre dijo, tranquilo, es un accidente, a cualquiera le ha podido suceder. Da el caso, hermanos, que era un profesor muy paciente, pero, amado hermano, va a suceder que el número al cual yo he llamado, algo pasó, y jamás pude localizar a ese hombre para pagarle su esto, porque ya inclusive lo había ido a averiguar. Y es un carro muy clásico, es un carro de un año del 80, muy difícil de buscar ese tipo de esto en ese tipo de carro, pero lo había encontrado, y cuando le digo, lo llamo, no hay forma por donde encontrarlo. No sé qué pasó, no pude pagarle, pero yo, hermano, hice lo que tenía que hacer. Fíjese, yo escuchaba en estos días referente a este tema. Por la cuadra estaba sentado allí, hermano, en la mesa de mi casa, con la puerta medio abierta, cuando escucho, hermano, una mujer hablar por la misma cuadra, una mamá, porque sé que era una mamá, porque las palabras con que se dirigía a su hijo eran palabras de alto calibre, amado hermano, fuerte, duro, con rabia, con ira, para solo decirle que tenía que lavarse las manos. Hermano, o sea, yo quedé, todas esas palabras de alto calibre a su niño, no sé de qué edad, para referirse al lavado de las manos. Era el tiempo, no sé si de comer o qué el niño estaba haciendo, pero se escuchó por toda la cuadra, amado hermano. Entró a la casa y yo decía, uy, esta señora es tremenda, hermano. Fíjese cómo se puede, amado, de una manera, y eso es lo que Dios detesta. No es la manera, hermanos. No es la manera, iglesia. No es la manera, hombre, varón, mujer. No es la manera. Usted que apenas de pronto está escuchando este mensaje y es la primera vez que usted escucha un mensaje tal vez de estos, es en el contexto de Dios, es dentro de la palabra de Dios. Efesios, creo que es Efesios capítulo 6 versículo 4. Efesios capítulo 6 versículo 4.
Vamos a ver si no se me olvida. Y ustedes, padres, dice aquí en la traducción lenguaje, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esa siguiente: padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina de instrucción que proviene del Señor. Es la forma, amado hermano, de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Pero sabemos que el mundo, hermano, en el mundo, en la sociedad, es la forma como se le instruye al muchacho con palabras de alto calibre. Es la forma como se le regaña, es la forma como se le llama la atención. Recuerden que no solo el azote es físico, sino que el azote también es palabras. Y las palabras, hermano, marcan más que aún el propio azote físico, porque comenzará a formar en ese corazón de un niño, amado hermano, una situación compleja donde comenzará a odiar a su padre, y en vez de acatar la atención y la instrucción y ser obediente, pues ese joven, por como dice la Escritura que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, esa necedad le llevará, hermano, a cada vez más y cada vez más alejarse de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es agradable, y estará en contra de lo que la sociedad, hermano, normalmente debe ser, donde un niño se le instruye, pero no con esas palabras. Eso fue por el día martes, amados hermanos. Por el día miércoles estaba yo en el centro de esta ciudad y me había quedado de ver con mi esposa en una dirección, y mientras hacía el par en ese semáforo, veía a un padre, amado hermano, extranjero. Me llamó la atención, alto, con su hija también alta, una joven, pero estaban hablando español. Y mientras yo esperaba ahí el semáforo, su padre, su rostro enojado, pero fíjese, estaba en pleno centro, estaba enojado, pero disimulaba el enojo, pero le hablaba, y las palabras que le decían a su hija, ya mayorcita, ya jovencita, le decía: ¿tú crees que qué lenguaje te estoy hablando? ¿En qué idioma te estoy hablando? Y eso es la gran verdad, amados hermanos, que los hijos se les dice, pero no saben qué idioma, y muchos padres utilizan esta forma. ¿En qué idioma? Y yo no seguí ahí porque yo no me gusta el chisme. Pero me fui pensando, y una vez dice: Señor, el tema, uy, tremendo. Porque aunque este hombre tal vez estaba enojado, disimulaba su enojo, pero le estaba hablando a su hija, diciéndole, no con palabras de calibre, no insultándola, no maltratándola, pero haciéndole ver tal vez un error, tal vez alguna situación, alguna falla, donde no, donde tenía que ser, hermano, disciplinada, tenía que ser corregida, llamada la atención. Pero es de pronto la forma como Dios, hermano, permite, y es la forma que naturalmente debería de ser, hermano, entre los hombres, los padres, los hijos. Pero y me llamó mucho la atención estas palabras: ¿en qué idioma es que les estoy hablando? Y ahora tenga esto para usted a nivel espiritual: ¿en qué idioma será que Dios nos está hablando, amados hermanos? Que no acatamos, hermanos, que no obedecemos. ¿Será que Dios nos está hablando en otro idioma, amados hermanos? Esta palabra ha sido interpretada por muchos hombres que se esforzaron, hombres que tradujeron la palabra. Y tenemos hoy varias versiones que si usted dice: ay, hombre, Dios mío, es que no la entiendo en esta versión, pues vaya hacia otra versión y Dios te va a ampliar un poco más ahí, y vas a tener más lucidez, más entendimiento, comprensión de lo que Dios está trayendo a tu vida. Pero ¿en qué idioma Dios está hablando a su pueblo que su pueblo no atiende, amado hermano? De una y otra manera Dios hablando. Y es la gran pregunta: ¿con qué propósito entonces Dios nos disciplina, nos corrige el Señor? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32, dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios 11:32.
Primera carta a los Corintios, amén, 11:32. Dice el versículo 31 en adelante: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo voy a buscar en la Biblia latinoamericana. No sé si de pronto mi hermano Luis me puede ayudar allí, no sé si la tiene, pero se lo voy a leer aquí. Primera carta a los Corintios 11, versículo 32. Dice de la siguiente manera: pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Entonces, hermano, si usted ve el contexto donde se está leyendo este versículo, habla de tomando la cena indignamente. Aquellos que de alguna u otra manera, amados hermanos, no estaban acatando lo especial que era tomar la cena y estar en la cena del Señor. Se había vuelto un relajo, una fiesta, un desorden, amados hermanos, y por lo cual muchos estaban cayendo enfermos, aún hasta muertos, hermanos, porque no estaban siendo conscientes de lo que estaban haciendo. Y Dios permite que sean corregidos, dice aquí la palabra, aun cuando se nos juzgue. El mismo Señor nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, versículo 32: el Señor se fija en nuestra conducta. Versículo 31 y 32. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados, amados hermanos. Yo les decía la vez o la ocasión que nuestro Dios a sus hijos de alguna u otra manera nos va a corregir, a azotar, castigar es el último nivel que Dios quiere llegar. Y es el último nivel que un padre quiere llegar, un padre terrenal, por más malo que sea, por más violento que sea. Pero siempre estará ahí el consejo, siempre estará ahí la instrucción, siempre estará ahí el diálogo, siempre estarán las palabras, siempre estará tal vez el pasar por alto la primera vez. Pero si pasa por alto la segunda vez y pasa por alto la tercera vez, ese padre no ama a su hijo. Debe corregirlo, amado hermano. Pero de alguna u otra manera este mundo, al final de su tiempo y cuando el Señor venga por segunda vez, y no solamente nomás por su iglesia, sino a juzgar el mundo, la gente, hermano, va a recibir la reprensión, el castigo. Y no solamente nomás la reprensión y el castigo, sino la separación eterna. Pero usted y yo, amados hermanos, usted y yo, por la misericordia, por la bondad de Dios, no quiere que quedemos nosotros condenados con este mundo y que seamos también allí separados, puestos con este mundo. Dios va a hacer, amados hermanos, con su pueblo que lo que tenga, lo que sea necesario hacer. Job 36:21 dice en la Nueva Traducción Viviente: mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Dios se lo dijo esto a un joven que dio el testimonio hace 15 días en este lugar, donde Dios tuvo que tratar con este joven. Y estas palabras llegaron a la vida de este joven y él daba testimonio aquí, donde Dios le decía: mantente guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Proverbios capítulo 15 versículo 10. Proverbios capítulo 15 versículo 10. Y habla algo en esta versión
que llamaba la atención. Yo decía, Señor, es verdad. Dice el versículo 10, en la nueva traducción viviente y la nueva Biblia, nueva versión internacional. Fíjese cómo lo dice la nueva traducción viviente. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Son palabras que uno dice, uy, no nos gusta. Pero el que abandona el buen camino será severamente ¿qué? Disciplinado. Ahora la nueva versión internacional dice, para el descarriado. Fíjese, ¿será que hay ovejas descarriadas? Claro que sí. ¿Hay hijos descarriados? Claro que sí, son hijos. ¿Y Dios los va a disciplinar? Claro que sí. ¿Va a ser severa la disciplina? Claro que sí. ¿Con qué propósito? De que no sean condenados. Pero para el que aborrece la corrección, hermano, la muerte. ¿Sabe cuál fue el pecado de Israel? Y quiero terminar aquí con esta. Jeremías capítulo 6. Por cual Dios tuvo que castigarles y reprenderles duramente, pero Dios los amaba porque verdaderamente eran su pueblo, sus hijos. Capítulo 6, versículo 13. Jeremías. Sí. Capítulo 6, versículo 13. Y voy a estar mencionando unos versículos allí, de estos capítulos en adelante. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Versículo 28, de ahí mismo el capítulo 6. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Capítulo 7, versículo 6. Y no oprimieres al extranjero. Mire cómo oprimían al extranjero. Dice al huérfano y a la viuda. Mire cómo el pueblo de Israel hacían esto, hermano, su pecado. Pero el Señor les dice aquí, no oprimieres. Y cuando dice no oprimieres es porque lo hacían. Dice, ni este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Capítulo 7, versículo 9. Versículo 9 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 11. Es cueva de ladrones. Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Versículo 17 al 18. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para asar tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Versículo 24. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Versículo 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Mire todo lo que representaba, toda la situación
de estos hombres, versículo 30 y 31, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre el cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofe, que están en el valle de hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Capítulo 8, versículo 5, dice así: porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y el versículo 8, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Saben, en otras versiones dice este último versículo que por aquellas falsas, malas interpretaciones, aún el pueblo claudicaba, les hizo claudicar el mismo pueblo. Estos hombres en falsos pensamientos, falsa profecía, falsa enseñanza, amado hermano. Y yo creo que Dios está llamando la atención a nosotros, a su pueblo. Yo le pido a usted ahí que incline su rostro y medite. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es quien